Cambiaste todo sin consultarme. Espetó Quinn Walker, con la voz llena de frustración, mientras arrojaba una carpeta llena de papeles sobre la mesa de la sala de reuniones. Tenía el rostro enrojecido y sus ojos azules brillaban de ira. ¿Tienes idea de lo irrespetuoso que es eso, Parker James? Apoyada tranquilamente en la mesa con los brazos cruzados, arqueó una ceja. Sería una falta de respeto dejar que tu aburrida e impactante presentación llegara al cliente. Te hice un favor. ¿Un favor?, se burló Kim, incrédulo. Desechaste toda mi investigación, reemplazaste mis gráficos y tuviste la audacia de usar mi nombre en la presentación como si yo hubiera dado mi consentimiento. Porque en el fondo sabía que estarías de acuerdo, respondió Parker, con un tono tranquilo que contrastaba con la intensidad de Kim. Simplemente no quieres admitir que tenía razón. El aire en la habitación parecía electrizante, cargado de creciente tensión. Kim se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en la mesa. Escucha, James. Lo que hiciste fue un sabotaje. Si este proyecto fracasa, será tu culpa, y me aseguraré de que todos lo sepan. Te encanta dramatizar, replicó Parker, inclinándose también y acercándose a Kim. El proyecto no fracasará porque, gracias a mí, ahora es realmente bueno. El sonido de pasos firmes interrumpió la discusión. Su jefe, un hombre de mediana edad con expresión de cansancio constante, abrió la puerta y se detuvo en la entrada. ¿Qué pasa aquí? Ambas mujeres retrocedieron rápidamente, intentando recomponerse. Kim y yo estábamos ajustando algunos detalles, dijo Parker con una sonrisa que apenas disimuló su provocación. Bien, respondió el jefe, mirándolos. Espero que estos ajustes no retrasen la entrega. El cliente lo quiere para el viernes. Tienen 2 días para trabajar juntos, o ni se les ocurra venir a buscarme excusas. Se fue sin esperar respuesta, dejándolos solos de nuevo. Kim exhaló profundamente, se sentó y se pasó una mano por la cara. Genial, murmuró. 2 días contigo. Estoy tan emocionado como tú, respondió Parker, volviendo a su lugar. Quinn Walker era de esas personas que hacían listas para todo. Con tan solo 25 años, ya era conocida por su incansable eficiencia y su obsesiva atención al detalle. Para Kim, cada detalle importaba, y nada menos que la excelencia era aceptable. Al otro lado de la sala, Parker James era todo lo contrario. A su misma edad, Parker tenía un enfoque más audaz y relajado. Poseía una habilidad innata para cautivar a la gente y prosperaba bajo presión, algo que la enfrentaba constantemente con personas como Kim. Ambas mujeres estaban en extremos opuestos del espectro profesional, pero compartían una cosa en común, una férrea determinación por el éxito. Esa semana, el éxito significó convertir el proyecto para uno de los clientes más importantes de la empresa en un triunfo. Pasaron horas en un silencio intenso mientras trabajaban en el proyecto, intentando evitarse mutuamente. Cuando finalmente llegaron al punto de tener que colaborar, la fricción fue inevitable. Esta diapositiva necesita un rediseño, dijo Kim, señalando la pantalla del portátil. El diseño es confuso. ¿Confuso?, preguntó Parker, incrédulo. Es un diseño moderno. Al cliente le encantará. La modernidad no es excusa para la desorganización, replicó Kim, cruzándose de brazos. Sé creativo, pero despejado. ¿De verdad sabes cómo convertirlo todo en un sermón?, respondió Parker con una sonrisa burlona. Quizás debería anotarlo en mi cuaderno. Quizás deberías, respondió Kim con una sonrisa forzada. Al menos así aprenderías algo. Parker se rió, aunque su tono era ligeramente provocador. Disfrutas odiándome, ¿verdad? Si odiarte me ayudó a tolerarte, entonces sí, bromeó Kim. A pesar de las palabras cortantes, había algo en el aire, una extraña química que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir.
A medida que avanzaba la noche, el cansancio empezó a pesarles, haciendo que los golpes fueran menos frecuentes. Por un momento, ambos se concentraron únicamente en el trabajo, y el silencio se volvió más cómodo. «Necesito café», murmuró Kim, levantándose y estirándose. «¿Quieres un poco?» Parker levantó la vista, sorprendido por la oferta. «Estás siendo amable, no te acostumbres», respondió Kim, saliendo de la habitación. «No quiero oírte quejarte de cansancio más tarde», Parker rió suavemente mientras Kim salía. A pesar de la constante rivalidad, había algo intrigante en Kim que Parker no lograba identificar. Empezaba a ver en ella algo más que un perfeccionismo molesto y una necesidad de control. Cuando Kim regresó con 2 tazas de café, colocó una delante de Parker sin decir palabra. Parker la levantó en señal de agradecimiento. «¿Una tregua temporal?», preguntó Parker con una sonrisa burlona. «Una tregua temporal», respondió Kim, volviendo a su asiento. Pero mientras se concentraba en los documentos, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Alrededor de las 9 de la noche, la oficina estaba prácticamente vacía. Kim y Parker eran los únicos que quedaban en la planta. Un silencio opresivo envolvía la sala. Kim estaba profundamente concentrada en revisar los datos finales cuando notó que Parker la observaba. «¿Qué?», preguntó Kim, mirando hacia arriba. Parker se encogió de hombros. «Eres diferente cuando estás concentrado. Menos molesto». «Gracias, creo», respondió Kim, frunciendo el ceño. «Y eres menos insoportable cuando estás callado», Parker rió, inclinándose hacia adelante. «¿Te das cuenta de que si queremos sobrevivir a esto, tendremos que dejar de fingir que nos odiamos por completo, verdad?» «No finjo nada», respondió Kim, cruzándose de brazos. «Lo que ves es exactamente lo que siento», Parker negó con la cabeza, sonriendo con suficiencia. «Claro, Walker. Claro». El silencio regresó, pero algo en el aire se sentía diferente. Era como si sus bromas hubieran perdido intensidad, dando paso a algo más ligero. Por mucho que se negaran a admitirlo, ambos empezaban a darse cuenta de que había algo intrigante en su rivalidad, una extraña química que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Horas después, ya exhausto, Kim se estiró y dejó escapar un largo suspiro. «Necesito un descanso, punto». «Por fin llegamos a un acuerdo», respondió Parker, levantándose de la silla. «Vamos a tomar algo en la cafetería de abajo». «Deberían estar abiertos todavía», Kim dudó, pero finalmente asintió. «De acuerdo, pero no creas que esto es una invitación a una conversación informal. Tranquilo, Walker», dijo Parker mientras caminaban por el pasillo. «Prometo no molestarte demasiado». La cafetería estaba casi vacía, salvo por un aburrido barista tras el mostrador. Los dos pidieron café y algo para picar, sentados en una mesa junto a la ventana. «Está bien, lo admito», dijo Parker, mirando a Kim. «A pesar de todo el drama, trabajar contigo no es tan malo como pensaba». «¿Eso es lo más parecido a un cumplido?», preguntó Kim, arqueando una ceja. «Quizás», respondió Parker con una sonrisa burlona. «Pero es cierto. Eres bueno en lo que haces, aunque tengas una forma insoportable de demostrarlo. «Gracias», dijo Kim secamente, pero con una leve sonrisa en sus labios, algo que intentó disimular tomando un sorbo de café. Parker lo notó, pero decidió no comentar. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. «Sabes, eres diferente de lo que esperaba también». «¿Qué quieres decir?», preguntó Kim con curiosidad. «Siempre pensé que eras simplemente una perfeccionista obsesionada con el control», explicó Parker, «pero hay algo en ti, una pasión por lo que haces que, lo admito, es bastante admirable». Kim parpadeó, sorprendido. «Vaya, eso fue un cumplido de verdad». «No te acostumbres», respondió Parker guiñándole un ojo. Finalmente, llegó el día de la presentación.
La sala estaba repleta de ejecutivos y representantes de clientes, todos esperando con entusiasmo lo que Kim y Parker habían preparado. Ambos se encontraban uno al lado del otro al frente de la sala, cada uno con sus partes bien ensayadas. Kim comenzó a presentar los datos con claridad y seguridad, y luego Parker tomó la iniciativa, aportando un dinamismo que cautivó a la audiencia. Era evidente que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado la manera de trabajar en perfecta armonía. Al terminar la presentación, la sala estalló en aplausos. Su jefe, visiblemente impresionado, se aseguró de felicitarlos personalmente. Estuvieron increíbles, dijo sonriendo. Si hubiera sabido que su rivalidad sería tan productiva, los habría emparejado antes. Kim y Parker intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada. Cuando por fin se quedaron solos en la habitación, Kim suspiró aliviada. Lo logramos, dijo con una leve sonrisa. Sí, lo hicimos, respondió Parker, apoyándose en la mesa. Y admito que fue por ti. Kim la miró sorprendido. ¿Qué? ¿Me oíste?, dijo Parker con una sonrisa pícara. Hiciste un buen trabajo, Walker. Kim rió suavemente. Gracias. Tú también lo hiciste. El silencio que siguió no fue incómodo, más bien, estaba lleno de una tensión que ambos aún intentaban comprender. Mientras recogían sus papeles para irse, Parker rompió el silencio. Sabes, por mucho que me molestes, creo que extrañaré discutir contigo. Kim hizo una pausa y levantó la vista. Sostenía una pila de carpetas contra el pecho, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la incertidumbre. ¿Lo extrañaste? ¿Fue un cumplido? Quizás, respondió Parker, con su característica sonrisa burlona, llena de encanto y picardía. O quizás solo estoy pensando en voz alta. Kim negó con la cabeza, poniendo los ojos en blanco. De verdad no puedes dejar pasar la oportunidad de confundirme, ¿verdad? Confundirte es la parte más divertida, respondió Parker, con un tono ligero pero con la mirada fija en Gwen. Gwen permaneció en silencio, sintiendo cómo cambiaba el aire de la habitación. La tensión entre ellos, que siempre se había sentido combativa, ahora se sentía diferente, algo nuevo, algo que Kim no sabía cómo manejar. Antes de que pudiera decir nada, Parker dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Parker, empezó Kim, pero su voz era más suave de lo que pretendía. SHH, murmuró Parker, y su sonrisa se desvaneció por un instante. El silencio se hizo más denso, y entonces, sin pensarlo dos veces, Parker se inclinó y la besó. Fue un gesto rápido e impulsivo. Parker sujetó suavemente el brazo de Kim y sus labios se encontraron en un movimiento tan suave como inesperado. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Kim se quedó paralizada, abrió los ojos de par en par al oír el beso y, de repente, retrocedió un paso, poniendo distancia entre ella y Parker. Kim, espera. Empezó Parker, pero Kim levantó una mano como pidiendo espacio. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Kim con voz temblorosa. Apretaba los papeles con más fuerza, como si fueran un escudo. Yo, Parker dudó, buscando claramente las palabras adecuadas. No lo sé. Simplemente sentí que debía hacerlo. Eso no tiene sentido, dijo Kim, alzando un poco la voz. Retrocedió un paso, como si necesitara aún más espacio. Discutíamos hace 2 segundos, y ahora tú me besas. No lo planeé, ¿de acuerdo? Simplemente pasó, dijo Parker, pasándose una mano por el pelo, visiblemente frustrada consigo misma. Kim negó con la cabeza, evitando la mirada de Parker. Esto fue un error. Un error, repitió Parker, con el rostro ligeramente endurecido. ¿En serio? Sí, dijo Kim rápidamente, con voz firme. No sé qué estés pensando, pero esto no puede pasar. No entre nosotros. ¿Por qué no?
preguntó Parker, cruzándose de brazos. Porque es más fácil fingir que no hay nada entre nosotros. No pasa nada, respondió Kim, con un tono más defensivo del que pretendía. Somos compañeros de trabajo, eso es todo. Parker retrocedió un paso, levantando las manos en señal de rendición. De acuerdo, si así lo quieres ver, así es, Kim insistió, pero su voz tembló. El silencio entre ellos regresó, más denso que nunca. Sintiendo la necesidad de escapar, Kim rápidamente recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. Tengo que ir. Claro, respondió Parker, cruzándose de brazos y observando cómo Kim salía apresuradamente. Cuando la puerta se cerró, Parker suspiró, apoyándose en la mesa. Genial, murmuró para sí misma, con evidente frustración. Sí que sabes complicarlo todo, Parker. Los días siguientes fueron un silencio tenso y difuso. Kim evitaba a Parker a toda costa, y cuando ambos tenían que interactuar, las conversaciones eran breves y estrictamente profesionales. El proyecto ya se había entregado y la retroalimentación del cliente era excelente, pero eso parecía insignificante comparado con la confusión emocional que los unía. Parker, por otro lado, no era de las que ignoraban los problemas. Intentaba acercarse a Kim siempre que podía, pero el muro que la separaba parecía impenetrable. Ese viernes, mientras Kim recogía sus cosas para irse, Parker entró en la habitación y cerró la puerta tras ella. Podemos hablar. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir, respondió Kim sin mirarla. No lo creo, dijo Parker, acercándose a la mesa de reuniones. Me estás evitando, y entiendo por qué. Lo que pasó la otra noche, a mí también me confundió. Kim finalmente levantó la vista, con la frustración reflejada en su rostro. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Si te resultó confuso, ¿por qué complicarlo todo? Porque sentí algo, dijo Parker sin rodeos. Y por muy confuso que sea, no puedo fingir que no existe. Parker, comenzó Kim, pero Parker la interrumpió. Kim, puedes odiarme, puedes encontrarme imposible. Pero no puedes negar que hay algo entre nosotros, dijo Parker, con la voz más suave. Lo veo cada vez que discutimos, cada vez que pones los ojos en blanco ante mis chistes. Hay algo aquí, y fingir que no existe no lo hará desaparecer. Kim dejó caer su bolso sobre la mesa. ¿Crees que todo es tan sencillo, verdad? Pero esto, lo nuestro, es complicado. Somos polos opuestos. Trabajamos juntos. Esto nunca funcionaría, punto. Tal vez, dijo Parker, encogiéndose de hombros. Pero quizá lo que nos diferencia es precisamente lo que nos hace funcionar. Me desafías, y sinceramente, creo que lo necesito. Kim la miró, sorprendida por la sinceridad de las palabras de Parker. Por un instante, el silencio invadió la habitación. Finalmente, Kim lo rompió. No sé qué hacer con esto, admitió con la voz cargada de incertidumbre. No tienes por qué saberlo ahora, dijo Parker, acercándose. Pero quizá podamos averiguarlo juntos. Las semanas siguientes fueron una experiencia de aprendizaje para ambos. La discusión se calmó, reemplazada por bromas con un tono más ligero, casi cariñoso. Aunque no etiquetaron nada, su dinámica comenzó a cambiar. En una noche particularmente fría, Parker invitó a Kim a celebrar el éxito del proyecto. Reticente al principio, Kim finalmente aceptó, curiosa por ver qué había planeado Parker. Sentados en un acogedor bar, conversaron como nunca. Kim descubrió que Parker tenía un lado más vulnerable del que jamás había imaginado, y Parker se dio cuenta de que Kim era más divertida y relajada cuando bajaba la guardia. Cuando la noche llegó a su fin, Parker acompañó a Kim hasta su auto. «Sabes que seguiré molestándote en el trabajo, ¿verdad?», dijo Parker sonriendo. No esperaba menos, respondió Kim riendo. Parker dudó un momento antes de hablar. Kim, sobre lo que pasó en la sala de reuniones,
Quiero disculparme si te presioné. No era mi intención, punto. No necesitas disculparte, dijo Kim, mirando a Parker. Solo necesitaba tiempo para comprender cómo me siento, punto. ¿Y ahora?, preguntó Parker en voz baja, casi un susurro. Kim dio un paso al frente, con una expresión más abierta que la que Parker jamás había visto. Ahora sí que creo que estoy lista. Sin esperar, fue Kim quien tomó la iniciativa esta vez, inclinándose para besar a Parker con ternura. No hubo vacilación en el gesto, solo certeza. Cuando se separaron, Parker sonreía. Eso fue mejor de lo que esperaba, dijo. Eres imposible, respondió Kim riendo. Y a ti te encanta, replicó Parker, tomando la mano de Kim. 6 meses después, la vida en la oficina seguía siendo ajetreada, pero la relación entre Kim y Parker había evolucionado de forma inesperada. Aunque seguían discutiendo por nimiedades, todos podían ver que había algo diferente entre ellos. Las discusiones se habían transformado en una especie de baile, un intercambio juguetón, lleno de bromas y cariño. Esa noche, mientras terminaban otro proyecto, Parker miró a Kim, quien estaba concentrado en perfeccionar los últimos detalles. ¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que serías lo mejor de mi día, me habría reído. Punto. ¿Y ahora?, preguntó Kim sin apartar la vista de la pantalla. Ahora sé que es verdad, dijo Parker sonriendo. Kim la miró y su rostro se suavizó con una sonrisa. Te estás poniendo sentimental, James. Punto. Solo contigo, Walker, respondió Parker. Y en ese momento, ambos supieron que, a pesar de todas sus diferencias, habían encontrado algo especial, algo que hacía que las bromas, los desafíos y las discusiones valieran la pena. Si te gustó la historia, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Comenta abajo qué tipo de historia te gustaría ver en el próximo video.